En esta lección vamos a ver cómo perfeccionar la piel y vamos a ver un método que es muy importante, ya que vamos a dar los últimos retoques pero a través de la luz. Vamos a ello. El siguiente paso que vamos a dar ahora es acoplar textura con color. Esto es recomendable que lo hagáis ya una vez que tenéis claro que os habéis terminado de retocar la piel, etc. Entonces, bueno, pues seleccionamos las dos capas y las acoplamos con Control E en PC y Comando E en Mac. Una vez que lo hemos acoplado, volvemos a duplicar y esta capa resultante, digamos que es en la que vamos a ir trabajando. Podemos trabajar en esta capa o podemos trabajar ahora en una capa nueva. Ahora vamos a ver el sistema que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es, digamos, seguir limpiando ligeramente la piel. Realmente no es que la vayamos a limpiar. Lo que vamos a hacer es eliminarle algunas profundidades que tiene la piel, ¿vale? A través de la sobreexposición. O sea, vamos a trabajar con luz. Para ello, lo que digo es que podemos trabajar con esta propia capa o incluso podemos realizar una capa nueva rellena de 50% gris donde trabajaremos con ella también. Es más o menos lo mismo que trabajar directamente con esta capa. La única diferencia, bueno, es que es una capa, digamos que va a estar un poco limitada, para que lo entendáis. Diferencias entre trabajar de las dos formas. Por ejemplo, si yo trabajo con esta capa, con la capa, digamos, original de mi foto, la diferencia en relación a la otra es que aquí nunca voy a tener un límite, o sea, siempre voy a poder sobreexponer y sobreexponer y sobreexponer. Si yo trabajo con una capa rellena de 50% gris, voy a estar limitado porque solamente voy a poder sobreexponer hasta que el gris se convierta en blanco. Vamos a verlo para que entendáis un poco de qué estoy hablando. Vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, trabajaríamos con la herramienta sobreexponer, esta que tenemos aquí, que parece una piruleta. Cogemos la herramienta sobreexponer, vamos a trabajar con los medios tonos y vamos a trabajar con una exposición. De momento vamos a poner 8, a ver qué tal. Ponemos 8 y marcamos aquí la pestaña, la casilla de proteger tonos. Para que lo entendáis, a lo que me quiero referir con esto, es que si yo, por ejemplo, lo voy a subir un poco para que lo veáis mejor, vamos a subir la 30, simplemente es un ejemplo, ¿eh? Si yo pincho y me pongo a sobreexponer, o sea, si voy pinchando, nunca va a tener límite esa sobreexposición, ¿vale? Pero si a diferencia de eso, yo creo una capa nueva, transparente, esa capa vamos a edición, rellenar y la rellenamos de 50% gris, le damos OK. Ahora esta capa tenemos que convertirla en transparente, para ello vamos a cambiar el modo de fusión a superponer, pero fijaros, trabajaremos con este gris realmente. Lo que haremos realmente es que este gris, creando el mismo efecto, lo único que estamos haciendo es que este gris lo vamos a llevar a blanco. La diferencia es que esta capa, por llamarlo de alguna forma, va a estar un poco más capada, para que lo entendáis, porque el único margen que tengo es desde gris a blanco. Si yo trabajo con esta capa, con la capa original de la foto, digamos que nunca voy a tener margen, o sea, siempre voy a poder seguir sobreexponiendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis que elegir realmente vosotros qué os compensa más. Yo os recomiendo que si estáis empezando, o sea, si nunca habéis utilizado este método, lo hagáis con una capa, de hecho lo voy a volver a explicar, lo hagáis con una capa nueva, transparente, rellena de 50% gris. Y si sois un poquito más experimentados, lo hagáis sobre la propia capa de la foto, porque digamos que el acabado es un poquito mejor, por llamarlo de alguna forma. Por lo menos para mí a nivel personal, ¿vale? Me parece que es un poco más limpio y un mejor acabado. Para hacerlo con la capa nueva, recuerdo, aquí hacemos una capa nueva, transparente. Esta capa la vamos a rellenar. Vamos aquí a edición, rellenar. Aquí cogemos 50% gris y le damos OK. Vale, aquí tenemos la capa ya gris, pero ese gris tenemos que convertirlo en transparente para poder trabajar sobre la propia foto. Entonces, teniendo seleccionada la capa del gris, le cambiamos el modo de fusión a superponer, ¿vale? Y ahí vamos a poder trabajar sobre esta capa que realmente es gris, pero el acabado, digamos, que se va a ver sobre nuestra foto, ¿vale? En este caso, pues sobre la piel. Entonces, podréis trabajar en esta capa gris, yo no voy a trabajar en ella, yo voy a trabajar sobre la capa original de la foto. De hecho, os invito a que probéis trabajar directamente sobre ella. Eso sí, al principio puede que os cueste un poco más, es normal, si nunca habéis tocado este tipo de ajuste, os va a costar un poco más, pero no pasa nada. También es importante decir que aquí, si os equivocáis, por ejemplo, si yo hago esto, ¿vale? Y me equivoco, pues no pasa nada, o sea, puedo eliminar tranquilamente esta capa porque en cualquier momento la vuelvo a duplicar y vuelvo a repetir el proceso, o sea que tampoco hay que alarmarse demasiado, ¿vale? Pero lo que digo sí es que el resultado, digamos que va a ser un poco más fino, por llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, vamos a bajar la exposición. De momento vamos a poner una exposición de 6, ¿vale? Entonces, esto se trata, es muy sencillo.
Aquí realmente lo que tenemos que buscar son zonas de la imagen que tengan, digamos, profundidad por sombras, ¿vale? Y esas sombras lo que vamos a hacer es sobreexponerlas ligeramente hasta quitarle esa profundidad. Como resultado final va a dar un acabado de una piel más limpia porque estamos eliminando sombras que crean profundidad. Vamos a ver el ejemplo. Aquí, por ejemplo, es cierto que hay que tener la vista pues un poco fina también, pero ya os digo que en cuanto lo pilléis no os va a costar demasiado. Aquí tenemos, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí tenemos una sombra, ¿vale? Si esta sombra la sobreexponemos ligeramente, va a dar un acabado, pues va a quitar profundidad y va a ser pues todo más plano. Vamos a verlo. Tenemos la exposición al 6%, marcamos proteger tono, acordaros, y trabajamos con los medios tonos. Entonces aquí el tamaño del pincel va a ser fundamental también. Tenemos que poner un tamaño de pincel más o menos acorde con el área en la que vamos a trabajar. Yo voy a poner pues más o menos este tamaño, ¿vale? Este tamaño más o menos. Y la dureza del pincel tiene que ser 0. Eso también es importante. Entonces bueno, aquí se trata de ir aplicando, digamos, las pinceladas muy suavemente y no poner una exposición alta con tal de hacerlo rápido porque luego se notará en el acabado final. Cuanto más rápido intentemos hacerlo, peor será el resultado. Entonces daremos pinceladas. Preferimos una exposición muy bajita, al igual que cuando pintamos con los pinceles, una exposición muy bajita, aunque tardemos más, pero porque el acabado, sobre todo vamos a poder medirlo más, la graduación, y luego va a ser mucho más limpio. Entonces vamos a verlo. Aquí voy a dar unos toques de sobreexposición. Fijaros que he dado una pasada muy ligera. Voy a bajar un poco el tamaño del pincel y voy a pasar otra vez por aquí. Y ahora voy a venir aquí y voy a dar una pasadita más por aquí. Bien, tenemos que tener mucho cuidado también con lo que estamos haciendo porque también nos puede dar la sensación de que no estamos haciendo nada y sí que estamos haciendo, ¿vale? De hecho vamos a ver la diferencia. Fijaros, antes teníamos esta sombra y ahora tenemos esto, ¿vale? Fijaros que lo que hemos hecho es eliminar ligeramente esa sombra que antes teníamos. Entonces vamos a quitar un poco más de sombra por aquí también. Tamaño de pincel, pues fijaros, un poco más grande. Voy a dar una pasada. Voy a bajar quizá un poquito más, voy a bajar al 5 la exposición, ¿vale? Para que sea pues un poco más suave incluso. Voy a pasar ligeramente por aquí también. Voy a dar una pasada. Tamaño de pincel lo bajo y doy otra en el centro. Fijaros que ahí estamos eliminando posibles sombras que pueden dar pues como resultado pues, una piel irregular, por llamarlo de alguna forma. Entonces, a través de este sistema vamos a ir eliminando sombras, posibles sombras que puedan haber. Vamos a ampliar un poco la foto. Y aquí, por ejemplo, fijaros que tenéis que tener la vista un poco fina, que eso insisto siempre, pero bueno, es cuestión de practicarlo, cuantas más veces mejor. Aquí voy a cambiar de herramienta un segundo para poder enseñaroslo bien. Aquí tenemos como una línea, ¿vale? Aquí tenemos otra línea y luego por aquí pues tenemos diferentes puntitos que digamos están un poco más oscuros. Eso lo que vamos a hacer es sobreexponerlo. Entonces vamos a coger nuestra herramienta y nos vamos a venir aquí, tamaño de pincel del mismo tamaño de la zona que lo vamos a aplicar y lo pasamos por encima. Voy a bajar un poquito más el tamaño por aquí y volvemos a pasar, ¿vale? Fijaros que esta ligera marquita que había por aquí ahora mismo ya no está, ¿vale? Voy a ampliar un poco, voy a acercarlo a ver si sois capaces de verlo, ¿vale? Fijaros que aquí en este apartado una ligera marquita de sombra que había, lo que hemos hecho es que la hemos eliminado, ¿vale? Pues eso lo haremos con todas las posibles marcas de sombras que puedan haber. Por ejemplo, aquí tenemos una que es muy ligerita también, pero que está. Lo que haremos es pasar así de forma muy ligera, ¿vale? Y ahí hemos eliminado dos. Y así sucesivamente con todo. Por aquí voy a pasar un poco también, voy a bajar el tamaño del pincel, ¿vale? Para sobreexponer un poquito esa zona. Por aquí también tenemos esta pequeña línea, vamos a bajar el tamaño del pincel para sobreexponerla. Tenemos más líneas por aquí también. Y así lo tenemos que ir haciendo pues con todas las posibles sombras que puedan haber. Esta línea que tenemos aquí no la hemos limpiado realmente porque es el labio realmente. Entonces es un efecto, digamos, de maquillaje. Si os dais cuenta, tiene un rojo un poco magenta, violeta, una combinación un poco rara, pero en el labio y luego en el borde, lo que es todo el borde, pues es como plateado blanco. Es una cosa que tenemos que respetarla, sobre todo siendo una publicidad para maquillaje. Pero sí que podríamos esta línea, digamos, suavizarla un poquito más, pasando, como digo, por encima de ella, con mucho cuidado, ¿vale? Y aquí lo que estamos haciendo es sobreexponiéndola, o sea, estamos sobreexponiendo un poquito la línea y fijaros el acabado. Al sobreexponerla, pues da sensación de que tiene menos profundidad, con lo cual el efecto visual es que está más limpio. Voy a pasar un poquito también por aquí, hay un puntito, aquí está,
es nada, o sea, es cuestión de dar pinceladas, ¿vale? Cuestión de dar pinceladas muy pequeñitas. Y vamos a revisar pues toda la foto. Aquí, por ejemplo, en las comisuras podemos repasar un poquito todas las dos comisuras. Voy a dar un poquito por aquí, vamos a pasar un poco y ahí, fijaros que ahí le hemos dado, hemos pasado y fijaros la limpieza que hemos conseguido en esta comisura y queda impecable, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo aquí en esta, la otra comisura. En esta es menos porque tiene mucha menos sombra, con lo cual pues requiere que pasemos menos cantidad. Ahí hemos pasado también. Eso lo podríamos también repetir un poco en esta zona de las ojeras. Tampoco tenemos que hacer mucho hincapié aquí porque esto es parte del maquillaje también, entonces tampoco deberíamos tocarlo demasiado. Pero bueno, vamos a dar una ligera pasada muy breve, por ejemplo por aquí. Tamaño del pincel más bajito y volvemos a pasar. O sea, fijaros que nada, o sea, es mínimo lo que hemos aplicado. Y aquí también, en este ojo pasamos un poquito y pasamos. Muy ligeramente nada más. Estos son detallitos que son muy pequeñitos realmente, pero sumando uno más otro, más otro, más otro, al final es cuando se tiene un acabado perfecto, por llamarlo de alguna forma. Pero claro, es ir sumando detallito más detallito más detallito. Por ejemplo, aquí en esta zona, de hecho en la barbilla, fijaros que aquí por ejemplo pues tiene una pequeña manchita de sombra, que es esto que tenemos aquí, y hacemos lo mismo, o sea, nos ponemos aquí, tamaño de pincel muy pequeño y pasamos ligeramente hasta que desaparezca, ¿vale? Y ahí pues nos damos cuenta que ha desaparecido. Y así con todas, o sea, con todas las manchitas que podáis ir viendo. De hecho, pues por aquí también estamos viendo alguna manchita, pasamos también, tamaño del pincel muy pequeño, muy pequeñito, vale. Y aquí las vamos eliminando y las vamos disimulando todas. En el cuello tiene alguna también, aquí tenemos esta, vamos a poner el tamaño del pincel muy pequeño, aquí pasamos y pasamos por esta también, vale, de forma así, eso es. Y ahí la hemos eliminado. Podemos poner también un poquito más grande el pincel y pasar un poquito más, digamos, para crear un degradado e igualar más toda la zona. Por ejemplo aquí tiene una ligera manchita. Y ahí hemos aclarado pues también esa zona, ¿vale? Vamos a buscar más zonas por aquí. Realmente yo creo que ya no queda ninguna otra zona así por sobreexponer. Aquí tal vez tenemos una ligera manchita, pasamos. Las pequitas también las podríamos sobreexponer de la misma forma, pero ya sabemos que las queremos dejar, con lo cual pues no las vamos a eliminar. Vale, por aquí tenemos una ligera manchita, pasamos muy suavemente y las eliminamos todas. Vale, una vez que hemos terminado de aplicar este efecto, digamos, de aclarar, de quitar un poco de profundidad. Aquí también en la nariz podríamos pasar un poquito, pero bueno, tampoco tenemos que pasarnos porque luego sí es cierto que dejamos la foto demasiado plana, aunque luego le demos contraste, luego se nos queda demasiado plana y sobre todo aquí en esta zona podemos cambiar mucho la forma de la nariz, cosa que tampoco nos interesa mucho, ¿vale? Entonces bueno, digamos que una vez que hemos acabado de aplicar este efecto, este ajuste, lo que hacemos es acoplar con la capa de abajo, ya os lo he explicado anteriormente, y volvemos a duplicar, ¿vale? Aquí estoy viendo que la limpieza de la piel, claro, se nos ha quedado esto, que es parte del labio, no es un grano ni nada, simplemente es parte del labio, parte de la textura, y ya que estamos vamos a arreglarlo. Y así además os enseño brevemente cómo poder arreglar estas pequeñas cosas que se os puedan haber pasado. Por ejemplo, vamos a coger la herramienta de nuestro pincel corrector y vamos a crear una capa nueva transparente, ¿vale? Aquí donde pone muestra, que pone capa actual, vamos a cambiarlo y vamos a poner actual e inferior. ¿Por qué? Porque realmente vamos a trabajar sobre esta capa, pero se va a ver visible o se va a aplicar en la de abajo, ¿vale? Pero si nos equivocamos podemos eliminar esta sin ningún problema. Entonces aquí simplemente ponemos tamaño del pincel acorde con la zona que vamos a limpiar, cogemos muestra y vamos limpiando, pues vamos pasando por aquí encima esta zona. Simplemente se trata de, como veis, quitar esa ligera manchita que tenía blanca, voy a poner un poquito más pequeño, para eliminar también pues esta línea que se nos ha quedado aquí y ahí ya lo tendríamos. Aquí veo algo también que sobresale un poquito, cogemos muestra, pasamos también, se nos ha quedado un punto más oscuro y ahí lo hemos eliminado. Y se trata pues eso, de ir poco a poco haciendo que la foto sea perfecta. Ya que estamos también, podríamos quitar este piquito que tenemos aquí abajo, pincel, pues fijaros, un poquito más grande, cogemos una muestra y pasamos ligeramente. Aquí se nos ha quedado un puntito, cojo una muestra de este otro lado y simplemente hacemos un clic. Y ya lo hemos quitado y se ha quedado perfecto. Entonces, fijaros que con tres cositas que hemos hecho, se ha quedado bastante mejor. Voy a eliminarme también, ya que estamos, este bachecito, digamos, que tiene por aquí, pues con una especie de bachecito, ahí lo hemos eliminado, y este cortecito también. Vale.
Y ahí está perfecto. Voy a quitar este ya que estamos, este también y este reloj un poquito. Y aquí fijaros que lo que comentábamos, que el resultado pues cada vez lo vamos perfeccionando cada vez más con pequeñas cosas, o sea, tampoco hace falta que sean grandes cambios. Entonces bueno, ahora ya sí que una vez que hemos terminado con todo esto, acoplamos hasta aquí, ¿vale? O sea, acoplamos estas tres y primero acoplamos y volvemos a duplicar, ¿vale? De forma que siempre tengamos 3 capas y de forma que trabajaremos siempre con la última de arriba. Acabamos de ver cómo gestionar la luz para dar los últimos retoques de limpiar la piel y en la siguiente lección lo que vamos a ver es el licuado.